Muy buenas tardes. El día de hoy, en representación de la Oficina de Asuntos Globales de Canadá, les presentaremos un análisis jurídico exhaustivo sobre la controversia en torno a la isla de Asmar y la proclamación de la República Libre de Asmar como Estado independiente. Nuestro propósito es el de evaluar si esta entidad realmente cumple con los criterios del derecho internacional para poder ser reconocida como una soberana y poder ofrecer una recomendación al gobierno de Canadá sobre si se debe otorgar dicho reconocimiento por parte de nuestro Estado. Como es de su conocimiento, la isla de Asmar ha sido una colonia de la antigua metrópoli durante 200 años, y en las últimas décadas el Frente por la Liberación de Asmar ha impulsado un movimiento independentista que el 15 de mayo de este presente año terminó en la proclamación unilateral de independencia, acción que ha sido condenada fuertemente por la antigua metrópoli, diciendo que esta es ilegal, mientras que la comunidad internacional muestra posturas divididas. Es así que mediante un análisis de la presente situación, se brindará una recomendación al gobierno del Estado de Canadá acerca de la postura a tomar y los pasos a seguir en cuanto al reconocimiento o no reconocimiento de la República Libre de Asmar como Estado independiente. Y bueno, así es importante comenzar por un análisis de los elementos que constituyen a un Estado para poder determinar si efectivamente se cumplen con los elementos necesarios para reconocer a la República de Asmar como independiente. En primera instancia, al analizar el elemento del territorio, es posible determinar que la República Libre de Asmar efectivamente cumple con el criterio de poseer un territorio que es definido y es consistente. Esto conforme a los principios del derecho internacional establecidos en la Convención de Montevideo. Entonces la isla se ubica pues en el Océano Atlántico y es de esta manera que sí constituye una entidad geográfica que está claramente delimitada, que tiene fronteras naturales que ayudan a poder facilitar su identificación como un territorio que es específico, sin haber confusiones o haber dudas naturales, dudas en cuanto a sus límites físicos, porque sus mismos límites ya son naturales. Y bueno, su carácter insular refuerza la delimitación territorial porque no existen disputas fronterizas con otros estados, salvo la reclamación de soberanía que por parte de la antigua metrópoli. El control efectivo sobre este territorio se manifiesta de manera robusta a través de la autoridad que ejerce el Frente de Liberación de Asmar, el cual ha consolidado su dominio en la mayor parte de la isla, incluyendo áreas estratégicas como lo son la capital, las principales ciudades y los puertos clave. El control se refleja en la implementación de una estructura administrativa funcional, incluyendo factores como la Asamblea Provisional, el Sistema Judicial Provisional y la Fuerza de Seguridad Asmarense, que garantizan así el orden público en las zonas que están bajo su jurisdicción. Además, el Frente por la Liberación de Asmar ha emitido matrículas de vehículos y documentos de identidad, lo cual demuestra una capacidad de gestión territorial que es comparable a la de un gobierno estatal. Aunque la antigua metrópoli reclama la soberanía sobre Asmar, su capacidad para ejercer un control efectivo se ha visto drásticamente reducida debido a una profunda crisis económica y política interna, que ha terminado por limitar su presencia administrativa y militar en la isla. Esta ausencia de control por parte de la antigua metrópoli, combinada con el ejercicio continuo y pacífico de autoridad por parte del Frente por la Liberación de Asmar en el territorio, refuerza la conclusión de que Asmar constituye un territorio delimitado y consistente bajo el control de facto de la República Libre de Asmar. Ahora bien, el segundo elemento importante a analizar es la población de la isla. En este sentido, la isla de Asmar cuenta con una población permanente e identificable, un elemento esencial para la conformación de un estado. Cuenta con aproximadamente 1.5 millones de habitantes y alberga una comunidad estable que reside de una manera que es continua en el territorio, sin tener indicios de una migración masiva o de inestabilidad demográfica que cuestione la permanencia de la población. Entonces es posible considerar que esta población diversa sí se encuentra unida bajo un sentido colectivo de identidad, el cual se ve fortalecido por el movimiento independentista liderado por el Frente de la Liberación de Asmar. La cohesión social se evidencia en la aceptación generalizada de las instituciones creadas por el Frente de la Liberación de Asmar y por la adopción de los documentos oficiales. Estos elementos sugieren que los habitantes de Asmar no solo ocupan el territorio de manera permanente, sino que también se identifican con el proyecto político de la República Libre de Asmar, lo que refuerza su carácter como una comunidad organizada. Con esto se demuestra que la identidad de la población parece estar más vinculada a factores históricos, culturales y políticos, como el legado colonial de 200 años bajo la antigua metrópoli y la lucha por la autodeterminación. Esta unidad colectiva, expresada en el apoyo al Frente por la Liberación de Asmar y la proclamación de independencia del 15 de mayo del presente año, fortalece el cumplimiento del criterio de población permanente. Considerando así los anteriores factores, es que mi compañera Andrea procederá con el análisis jurídico del resto de los elementos que constituyen al Estado.
Gracias, Fernanda. Para darle continuidad a tus puntos muy interesantes, yo voy a hablar un poquito del análisis del gobierno efectivo y de la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Primero, en cuanto a la existencia pues del gobierno, podemos afirmar que el Frente por la Liberación de Asmar ha logrado consolidar una estructura institucional con capacidad de ejercer control sobre buena parte de este territorio y la población pues de la isla. Y de acuerdo con reportes, el Frente por la Liberación de Asmar tiene o administra funciones clave como seguridad pública, servicios esenciales, administración local. Y además se ha observado estas como normativas propias, lo cual refuerza la idea de un aparato de autoridad en funcionamiento. Dicho esto, reconocemos que este control no está exento de limitaciones, ya que la antigua metrópoli continúa reivindicando la soberanía sobre Asmar y conserva, aunque debilitada, por decirlo de alguna manera, cierta capacidad de influencia política y económica sobre este territorio. Persisten tensiones internas, especialmente en comunidades con lealtades divididas o temerosas de represalias. Por lo tanto, pues aunque el Frente por la Liberación de Asmar ha establecido un gobierno funcional, su efectividad no es absoluta ni plenamente consolidada bajo estándares internacionales estrictos. En segundo lugar, respecto a la capacidad de entrar en relaciones con otros estados, es decir, soberanía externa, este concepto tan importante, se identifican gestos significativos por parte pues de este frente y se han emitido declaraciones unilaterales de independencia promoviendo acercamientos diplomáticos informales y buscando colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales. Y estas acciones evidencian pues que tiene una clara voluntad de posicionarse pues como un actor internacional. Sin embargo, esta voluntad enfrenta obstáculos estructurales importantes. Primero, la posición categórica de la antigua eh, Metrópoli, que denuncia cualquier acto internacional del Frente como violación a su integridad territorial, que ya lo habías mencionado, ha tenido un efecto inhibidor pues en otros estados y pues en este contexto la mayoría de los miembros de la comunidad internacional se han abstenido de reconocer formalmente a ASMAR, limitando su capacidad de adherirse a tratados o participar en foros, por ejemplo, multilaterales o establecer relaciones diplomáticas pues plenas. Por lo tanto, aunque esta república está comenzando a actuar como un estado independiente en el ámbito internacional, todavía no logra o no ha consolidado pues esta capacidad. Su soberanía externa permanece restringida y dependiente en gran medida del desenlace del conflicto pues con la antigua metrópoli, que lo vamos a mencionar después, y del posible reconocimiento por parte de actores clave. Ese sería como mi punto de vista, o más bien el punto de mi análisis, y ahora le doy la palabra a Gabriel. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nosotros también hicimos un análisis del reconocimiento y existen dos teorías principales. La teoría declarativa, que dice que si un estado cumple con ciertos requisitos se puede autonombrar como estado. Son los requisitos que han mencionado anteriormente. El reconocimiento de otros estados no es necesario con esta teoría, tiene un enfoque objetivo y legalmente fundamentado. El reconocimiento en esta teoría confirma, pero no crea la existencia del estado. La teoría constitutiva, por otro lado, establece que un estado solo existe jurídicamente si es reconocido por otros estados. El reconocimiento tiene efectos jurídicos y permite al nuevo estado participar en la comunidad internacional. Puede causar injusticias, por ejemplo, si un estado cumple con todos los requisitos, pero no es reconocido. La aplicación de estas teorías al caso de la República Libre de Asmar es que desde la teoría declarativa, ASMAR sí cumple con los requisitos: la población, el territorio, el gobierno efectivo y la capacidad de relacionarse internacionalmente. Por lo tanto, puede autorreconocerse como un Estado. Desde la teoría constitutiva, ASMAR aún no es un Estado jurídico. Hay un Estado que brinda su empatía, pero la antigua metrópoli lo rechaza. Sin reconocimiento generalizado no tiene personalidad jurídica. Y pues ahora abordando la importancia que el reconocimiento tiene para ASMAR, es que aunque la existencia de un Estado no depende 100% del reconocimiento, sí es clave para tener efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque esto permite establecer relaciones diplomáticas, firmar tratados internacionales, formar parte de organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, tenemos el reconocimiento internacional. Consolida la soberanía de ASMAR.
prohibiendo legalmente la intervención de la antigua metrópoli y otorgando una protección diplomática ante amenazas externas. Sin reconocimiento, ASMAR se enfrenta a limitaciones para negociar acuerdos, aislamiento diplomático y una falta de respaldo por otros estados internacionales. Ahora, la relación entre el principio de independencia y la declaración unilateral de ASMAR. Vamos a empezar con el principio de independencia. Este establece que todos los estados, sin importar su tamaño, poder, son jurídicamente iguales, autónomos y no deben de ser intervenidos en sus asuntos internos. Este principio está respaldado por la Carta de las Naciones Unidas y la resolución de la Asamblea General. En el caso de ASMAR, su declaración unilateral de independencia puede entenderse como un ejercicio de ese derecho, basado en la teoría declarativa del reconocimiento. Sí cumple con los requisitos de Estado, no necesita ser reconocido para existir como tal. Sin embargo, esto entra en conflicto con la integridad territorial de Antigua Metrópoli, quien aún considera a Asmar como parte de su territorio. Si Asmar logra consolidarse como Estado soberano y obtener reconocimiento internacional, Antigua Metrópoli estaría impedido jurídicamente intervenir. Ahora, ¿ha logrado Asmar una independencia de facto? La independencia de facto ocurre cuando un territorio se autoproclama Estado y funciona como tal, aunque no sea reconocido oficialmente. Esta situación es compatible con la teoría declarativa del reconocimiento. Como hemos dicho antes, ASMAR cumple con los elementos que establece un Estado y que están fundamentados en la Convención de Montevideo. Además, ejerce control efectivo sobre su territorio y no depende de otro Estado. Por tanto, es que si ASMAR tiene elementos para conformar una independencia de facto, aunque no tenga reconocimiento internacional. La Carta de la ONU, en su artículo 2, refuerza esta idea al prohibir la intervención de asuntos internos de los estados. En conclusión, ASMAR tiene elementos para conformar la independencia de facto según el derecho internacional, sin embargo, no ha sido reconocido oficialmente, aun y cuando cumple con todos los requisitos. Y bueno, Sarey, te cedo la palabra. Gracias, Gabriel. Ahora, como expertos, nos toca hablar sobre dos conceptos importantes en esta situación. El primero, el principio de la integridad territorial y el segundo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Con respecto al principio de integridad territorial, este es consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo segundo. Hace referencia a la inviolabilidad del territorio de un Estado, incluyendo aquellos territorios bajo su control y posesión efectivos. Con respecto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, este es consagrado en la Carta también en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo primero, pero también es consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este hace referencia a la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino político y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. En este tipo de casos, estos dos conceptos se enfrentan y bajo todos los conceptos que han explicado mis compañeros y las situaciones que se pueden derivar de ellos, es como uno u otro toma prioridad. Ahora, es importante, solamente aquí quiero puntualizar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no solamente protege a los estados, sino a los pueblos-nación, como en este caso puede ser considerado el pueblo de la isla de Asmar. La antigua metrópoli podría defender sus derechos sobre la isla mediante el principio de integridad territorial. Sin embargo, la integridad territorial sería aplicable siempre y cuando la isla estuviese bajo su control y posesión efectiva. Aquí recordemos que que la posesión efectiva es referente a que el país efectivamente tenga autoridad administrativa, gobierno y presencia física en el territorio. Recordemos que no es el caso en la isla de Asmar. Ahora, en este caso en particular, nosotros como expertos creemos que tiene más peso el derecho a la autodeterminación de los pueblos y no al principio de integridad territorial, puesto que, como les estaba mencionando, la antigua metrópoli no podría validar el control y posesión efectiva sobre la isla, independientemente de los motivos que existan para que no los tenga.
La isla incluso ha establecido organismos internos, como ya lo mencionamos, para la organización de su territorio, lo que refuerza que han ejercido su derecho a la autodeterminación, pero aún más contundentemente han declarado su independencia, decidiendo así su destino político. Sin embargo, valdría la pena estudiar el tema de la unilateralidad, y aquí es cuando estos dos conceptos se podría sobreponer uno sobre el otro, pero cuando una declaración de esta naturaleza es unilateral, tenemos que estudiar un poquito más el fondo, porque hay textos que defienden que no hay contradicción entre estos dos principios, porque el principio de integridad territorial debe ceder ante los supuestos de descolonización. Ahora, aquí es donde entra un tercer concepto que es denominado secesión o autodeterminación externa. La secesión de estados hace referencia al derecho de un territorio a convertirse en un estado independiente del territorio de un estado existente del que formaba parte. Y este puede suceder unilateralmente en los casos de descolonización. También es importante que se vea implicado el ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Este pequeño concepto diferencia la situación jurídica de los territorios sometidos a la dominación colonial de la de los estados colonizados. Como recordemos, fue la situación de la isla de Asmar al estar bajo dominio de la antigua metrópoli por 200 años, gracias a la colonización. Ahora, como asuntos globales de Canadá, queremos exponer todas las posibilidades si el Estado decide reconocer a la isla de Asmar como un Estado independiente o si no lo hacemos. Reconocerlo podría implicar relaciones hostiles con la antigua metrópoli y buenos con la isla, pero no reconocerlos también podría generar las mismas relaciones hostiles, pero en contrario sensu. Buenas con la isla, digo, perdón, buenas con la antigua metrópoli, pero malas con la isla. Ahora, también es importante mencionar que no reconocerlo podría causar tensiones internacionales por no defender la autodeterminación de los pueblos, como seguramente será la postura que optarán muchos estados. Así que nuestra postura es recomendar que como Estado aún no reconozcamos la soberanía de la isla, sino que esperemos. Muy seguramente sí lo terminaremos haciendo, pero recomendamos esperar a ciertas condiciones o ciertos eventos futuros que podríamos considerar para no tomar una mala decisión y crear tensiones internacionales. En primera, podríamos esperar que la antigua metrópoli pueda recuperarse, porque lo puede hacer económicamente y podría ocupar efectivamente la isla. En dado caso, no nos correspondería opinar. Ahora, también podríamos esperar que la isla refuerce su control, pero sobre todo su territorio, porque como lo estudiamos hace rato, no lo tiene sobre todo el territorio. Y una tercera situación que podríamos esperar es que más estados reconozcan la soberanía o no de la isla. Esa es nuestra recomendación como Asuntos Globales de Canadá y estamos al pendiente si es que tienen dudas.